Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande, es misericordioso, clemente y compasivo en gran manera. Dios nos muestra que cada una de sus cualidades debemos recordarlas, debemos atesorarlas, deben dar confianza a nuestra vida para que nosotros podamos, en medio de cualquier situación, saber quién es nuestro Dios, qué Él nos ofrece y qué Él pide de nosotros. Damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad. Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de nuestras vidas y queremos invertir nuestro tiempo para que Él sea glorificado. Gracias, mis hermanos y amigos, por abrir sus corazones a la palabra de Dios. Hoy queremos estudiar una porción que es actual, muy actual, y que la vamos a encontrar dentro de un momentito, la vamos a leer juntos. El tema de hoy es rechazando la verdad y aceptando el engaño. Rechazando la verdad y aceptando el engaño. Vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 a 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 a 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vamos a orar juntos, pidiéndote, Señor, en este momento que tú seas quien nos enseñes. Tú eres el Maestro perfecto, nadie hay como tú. Tú eres el que nos permites tener entendimiento y sabiduría espiritual por medio de tu Espíritu Santo. Y eres el que quieres reunirnos, atraernos a ti, para que juntos veamos en tu palabra la revelación, la anticipación de los hechos, para que comprendamos, Señor, que podemos creerte porque eres fiel, eres verdadero. En medio de todo lo que nos rodea, acudimos a ti, venimos a ti en este momento para que sea tu palabra explicada por tu Espíritu Santo, lo que nos conmueva, lo que nos incline, lo que nos permita creerte y afianzarnos en ti. En el nombre de Jesús oramos, para que cada uno de nosotros pueda ser edificado, pueda ser convencido, pueda ser advertido. Te lo pedimos, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Nosotros estamos viviendo en un tiempo en que las noticias, sean falsas o verdaderas, llegan a nosotros, se propagan con rapidez asombrosa. 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses, estamos continuamente siguiendo esta corriente tan fuerte que llega a cualquier punto del mundo y que realmente nos somete, casi nos obliga a escuchar aunque no querramos. Miren, nosotros recibimos lo que queremos saber porque nosotros lo buscamos, y también lo que no queremos saber nos llega, se presenta, ahí está delante de nuestra pantalla. Cada día buscamos la información que queremos, que deseamos oír o que queremos conocer, pero al mismo tiempo llega aquella que no queremos oír, ni ver, ni conocer. Y porque ocurre así, muchos niños, muchos adolescentes, muchos jóvenes han sido contaminados por noticias, enseñanzas pornográficas, enseñanzas que tienen que ver con el sexo incorrecto, inadecuado, por enseñanzas que llegan, que tienen que ver cómo suicidarse, cómo drogarse, cuáles son las mejores, por enseñanzas que tienen que ver con el aborto, que tienen que ver con
con montones de información que no ayudan, sino que enferman, que no promueven el bien, sino el mal. Hace más de 2000 años, el Espíritu Santo habló por medio de Pablo las palabras que acabamos de leer. Pero yo les invito, hermanos y amigos, a que nosotros recordemos algo esencial en este momento antes de escudriñar esta palabra. Y tiene que ver con uno de los aspectos más relevantes de todos los que Cristo dijo esa noche, que todos son importantes, pero un aspecto que iba a mover el corazón de sus apóstoles, los que estaban con él ahí, y luego se extendería a sus discípulos hasta llegar a nosotros. Una certeza, una afirmación, una declaración que no ha cambiado ni va a cambiar porque fue Jesús que la dijo. Y eso tiene que ver con aquella revelación por medio de la cual el Señor aseguró que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, como Él también lo llamó, sería quien vendría a nuestras vidas, moraría en nuestras vidas, y Él estaría operando conforme a su naturaleza para que nosotros lo conociéramos como el Consolador, como el Maestro, como el que traería, recordaría todo lo que Cristo había enseñado, avalaría la enseñanza del Señor Jesús, y Él no solo haría eso, sino que nos guiaría a toda verdad, y además traería del cielo las cosas, dijo Jesús, todas las cosas que habrían de ocurrir, de venir. Usted puede encontrar esas declaraciones en Juan 14:26 y en Juan 16:13. Estas verdades son imponentes, son verdaderamente maravillosas. No solo nos está regalando Cristo su salvación, sino que está diciendo, yo voy a estar en ustedes a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a ser el maestro, va a ser la memoria de ustedes, va a ser quien los lleve siempre, siempre, siempre a la verdad. Os guiará a toda verdad. Tomará de lo mío, lo va a hacer saber a ustedes, y aquellas cosas que van a ocurrir también se las va a revelar. El Señor estaba diciendo que cosas pasarían en el futuro y que esas cosas solo vendrían, serían legítimas, se cumplirían si el Espíritu Santo las traía. Por eso es tan importante que nosotros estemos siempre cerca del Señor, en comunión con Él, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos alumbre. El Espíritu Santo nos advierta, el Espíritu Santo impida que hagamos algo o pensemos algo o entendamos algo que no viene de Él. El Espíritu Santo no pone sello a mi pensamiento, a tu pensamiento. No es eso. El Espíritu Santo trae los pensamientos de Dios por medio de Jesucristo a nuestras vidas. Ahora, puesto que Él es, dijo Cristo, Espíritu de verdad, nunca iba a traernos cosas que tuvieran que ver con el futuro o cosas que Cristo quería que nos enseñara, siendo cosas mentirosas o falsas o fantasías. Nunca el Señor traería por medio de su Espíritu un engaño a nuestras vidas. La garantía de que tú y yo somos personas que recibimos la verdad es porque el Espíritu Santo vive en nuestras vidas, y Cristo aseguró que el Espíritu de verdad nos traería a toda verdad. Este elemento, vuelvo a repetir, tiene que estar en nosotros todo el tiempo, y estar para agradecer a Dios, y estar para recordarlo, y estar para que nosotros alimentemos nuestra fe con esta verdad. No estamos en el engaño. El Señor nos ha traído a la verdad. No estamos en el error, no continuamos en el error, sino que el Señor Jesús nos ha traído a la verdad manifestada por Él cuando Él vino. Y esa verdad una y otra vez la repetimos porque Él lo dijo. Esa verdad es la que nos permite ser libres. No se puede ser libre si no estamos en contacto con la verdad. Si la verdad no alumbra nuestras vidas, si la verdad no alumbra nuestro entendimiento.
Esta es la garantía, el sello de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Ahora quisiera, por favor, que nosotros entendamos que esta palabra del Señor, al nosotros estudiarla, la tendremos que dividir en algunas frases claves que son las que componen toda la declaración, para que comprendamos, entendamos y podamos asimilar todo lo que Dios, por medio del Espíritu, trae a Pablo, y Pablo lo hace llegar a las iglesias de ese tiempo y a través del tiempo a todas las iglesias. El primer elemento que nosotros vemos en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, es la primera frase, dice, porque vendrá tiempo. El factor tiempo es sumamente importante en aquello que Dios trae, revela, enseña, instruye a nuestras vidas. El factor tiempo, ¿cómo lo expresa? Con la frase, porque vendrá tiempo. Lo cual quiere decir que el Espíritu Santo estaba indicando que lo que iba a revelar a seguidas no era para ese momento, sino que vendría el tiempo en que Dios lo haría cumplir. Un tiempo conocido por Dios, no conocido por Pablo, ni por los apóstoles, ni por las personas que iban a recibir el mensaje, sino por Dios. Y que ese tiempo sería diferente a otros, tendría un perfil diferente. Y es interesante porque dice, vendrá el tiempo, ¿verdad? Ese tiempo conocido por Dios, en que los moradores de la tierra buscarán oír cosas que para ellos son de muchísimo interés. Ahora, yo quiero que nosotros veamos que este tiempo que Dios advierte no es el único tiempo donde los moradores de la tierra han querido saciar su curiosidad o un verdadero interés buscando, informándose. De hecho, de entrada no está mal, es Dios que nos permite, es Dios que quiere que nosotros estemos informados, pero bien informados. Es Dios que quiere que nosotros veamos lo que acontece, pero con sabiduría y discernimiento. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Yo quiero poner un ejemplo. Es necesario traerlo a la luz para que comprendamos que en momentos diferentes de la historia ha habido personas o ha habido culturas o momentos en la civilización donde ha habido un vuelco hacia ese interés no frenado, no conducido bien. Y el ejemplo lo vamos a encontrar en la palabra misma, en Hechos capítulo 17, versículos 18 a 22, y vamos a hacer el resumen para solo hablar del último versículo. Pablo está en Atenas, está de visita, está esperando salir de ahí en un tiempo adecuado, y dice la palabra de Dios que iba a la plaza. La plaza era el lugar donde siempre se reunían las personas por diferentes motivos. Y uno de los motivos era oír las noticias, enterarse de lo que pasaba. Allí había mucha gente que hacía eso. Y dice que un día una representación de personas que eran filósofos y algunos del grupo, habían dos bandos muy grandes en ese momento, los epicúreos y los estoicos, dice la palabra de Dios, se acercaron a Pablo y le dijeron, bueno, queremos saber qué es eso de que tú estás hablando. Esas son noticias nuevas para nosotros, pero no las entendemos. ¿De qué tú hablas? ¿Qué es lo que significa? E invitaron a Pablo a ir al Areópago, la gran sala de exposición de los grandes filósofos y los que iban, cumplían o hacían cumplir o hacían conocer la ley. Dice que allí fue invitado Pablo. Antes de que Pablo fuera, Lucas hace un comentario sumamente importante y lo hace inmediatamente. Estas personas le dicen a Pablo que les diga lo que significan estas noticias, que son nuevas para ellos y que no las entienden. Y es que dice, versículo 21, porque todos los atenienses, y pongamos atención a esto, y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ahí está el punto. Sí, en ese momento de la historia, en la Atenas del siglo I, dice que los atenienses y los extranjeros, los residentes allí, solo les interesaba, no tenían interés en otra cosa, dice,
sino en decir, comunicar o en oír, recibir noticias nuevas. Querían, había un hambre insaciable. Ese interés por oír algo nuevo o por decir algo nuevo está marcado en el ser humano. Solo que la forma en que esto se mueve, el proceso que permite llevar información o tomar información, tiene que tener una marca, tiene que tener unos límites que Dios mismo los pone para que nosotros no seamos infectados, para que nosotros no seamos desviados, para que esto no se vuelva solo en un interés sin traer ninguna enseñanza buena que sea beneficiosa para nuestras vidas. Así que Lucas tomó el cuidado, sin duda dirigido por el Espíritu de verdad, para decir, le dijeron esto los grandes pensadores porque no entendían la novedad del mensaje, pero era que había un problema fundamental. Habiendo visto esto, entonces vamos a ver la segunda frase. La primera dijimos es, porque vendrá tiempo. Y la segunda es la siguiente. Dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Está diciéndonos qué ocurriría en ese tiempo que vendría, en ese momento que todavía no era actual. Está diciendo, porque vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Aquí hay dos palabras básicas que no podemos pasarlas por alto. La primera es, en este contexto, que significaba sufrirán, porque no sufrirán. No sufrirán. Significa que no soportarían, que no apoyarían, que no sustentarían, que no estarían de acuerdo, sino que rechazarían y harían oposición, harían resistencia. ¿A qué harían resistencia? Dice, no soportarán la sana doctrina. Y la sana doctrina tiene que ver con un conjunto de enseñanzas que en el contexto en que está escrito es Pablo hablando por medio del Espíritu Santo a su discípulo Timoteo, está hablando de la enseñanza que viene de Dios, el Dios que establece su ley, que enseña al hombre cuáles son los principios que deben regirlo, que deben conducirlo, principios que ayudarán al hombre a encontrar el propósito para el cual Dios lo creó, principios que permitirán al ser humano entender a cada uno de nosotros cuál es nuestra ruta o debería ser nuestra ruta en esta vida, cuáles deberían ser nuestros deseos, cuáles deberían ser nuestras destrezas conducidas por este margen extraordinario que se llama la enseñanza o ley de Dios. A este conjunto de enseñanzas Dios le llama sana enseñanza. Es decir, Dios adjetiviza la enseñanza poniendo delante la palabra sana. No es una enferma enseñanza, no es una enferma doctrina. No es eso, es algo que sale de Dios para hacer el bien, para llevarnos, trasladarnos a un nivel de conocimiento y ese conocimiento ejercitarlo en la práctica de forma que nos permitan tener una base firme sobre la cual se edifica nuestra vida. Esa sana enseñanza, dice la palabra de Dios, y voy a leer en 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 9 y versículo 10. Estos dos versículos dicen de esta manera, y dice así la palabra de Dios, porque la ley, estoy leyendo en el versículo 9, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Así que la palabra de Dios nos dice que esa ley dada por Dios a sus criaturas tiene paras, tiene propósitos.
Nos dice cuál es la finalidad de esa ley. Eso es para esto, para aquello. Está refiriéndose al comportamiento, a la conducta, a la manera de ser del ser humano. Y Dios hace una lista, y no es la lista completa de cómo nosotros nos comportamos, pero allí Dios habla de cosas muy puntuales que tienen que ver con el rompimiento de la ley de manera permanente, y a eso Dios le llama transgresores. Y esa transgresión es resultado, ahí mismo lo dice, de la desobediencia. Y sigue hablándonos de cada una de estas manifestaciones, de estos comportamientos, de esa elección que se ha hecho de vivir de esta o tal manera. Y entonces, a todo eso, poniendo el punto a la declaración, vuelvo a leer y dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. No solo el comportamiento, sino aquello que se levanta en contra de lo que Dios dice. Ideologías, creencias, leyes que tratan de detener lo que Dios ha dicho, como dijimos en un estudio pasado, detener la verdad con injusticia. Todo eso que se opone a la sana doctrina, a lo que viene de Dios, entonces está en contra de la voluntad de Dios. En el tiempo futuro, ese sería el elemento que arrancaría, que abriría la puerta a lo que va a seguir sucediendo. Y es muy importante que entendamos que cuando Cristo viene a la tierra, cuando viene, dice él en Juan capítulo 12, que viene a dar lo que Dios le dio, lo que Dios le dijo que le enseñara al mundo, el Señor dijo que Él no vino a abrogar, a quitar, a no cumplir lo que Dios había dado por medio de la ley y de los profetas. Cristo dice exactamente en Mateo 5:17 de esta manera: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y Cristo con eso está diciendo, la sana doctrina revelada por Dios, yo vengo a cumplirla, no la vengo a quitar. Vengo a enseñarles no solo que es verdad, sino a ampliar el verdadero significado que ha sido contaminado con interpretaciones humanas. Cristo vino a corregir, pero Él cumple la ley, Él mismo. Y dice, no he venido a quitarla, he venido a validarla, he venido a cumplirla, he venido a enseñarles lo que significa. Hasta sus enemigos dijeron en una declaración sumamente importante, cuando fueron a tenderle una trampa, esta fue la forma de parecer que eran genuinos en su presentación. Le dijeron al Señor, eres hombre veraz. Reconocieron que Cristo era veraz, pero añadieron, y enseñas con verdad el camino de Dios. Así que Cristo, al venir a la tierra, enseña con verdad el camino de Dios. No hacía subterfugios, no presentaba cosas torcidas, no deformaba, no quitaba, no añadía, solo decía aquello que Dios había dado. Eso que es calificado por Dios como sana doctrina, que es calificado por Jesucristo como enseñanza que viene de Dios, que es calificado por el Espíritu Santo como sana enseñanza. Esa enseñanza fue la que Cristo le encomendó a sus apóstoles. Y la encomendó antes de salir a la tierra y le dijo, enséñenles. Hagan discípulos en el mundo entero y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Así que Cristo está trasladando, delegando a sus apóstoles la enseñanza que Él había enseñado y que traía de parte de Dios, que una vez más afirmaba que aquello que Dios había dicho es lo que el hombre debe practicar, es lo que el hombre debe creer en primer lugar, hacerlo vida para, como dice la palabra, como dice Dios, que las bendiciones de Él vengan sobre esa persona. Cristo les dijo, es el mismo contenido, interprétenlo igual que como yo lo interpreté, no añadan ese otro significado, es la misma aplicación, practíquenla, háganlo, lo que yo he hecho, háganlo ustedes. Ellos no podían añadir, ellos no podían quitar,
Ellos no podían editar eso, ellos tenían que hacerlo exactamente como su maestro, su Señor, su Salvador, su Rey les había dicho. Y para nosotros que hemos recibido esa instrucción, es importante que esto no se olvide. Tú y yo, si somos hijos de Dios, tenemos que recibir la enseñanza, la buena enseñanza, la buena doctrina y transmitirla igualmente. No tenemos libertad para romperla, no tenemos libertad para deformarla, no tenemos libertad para no hacerla, no tenemos libertad para decir esta parte sí, esta no. No tenemos libertad para decir es que ya eso no se puede aplicar hoy, ya eso pasó, no podemos hacer eso. No tenemos libertad en Cristo de hacerlo si somos sus hijos. Claro que muchos lo hacen y por eso habla el Señor de apostasía, de la desviación de la fe, de la negación de la fe. Pero vuelvo a decir, aquí en 2 Timoteo 4, el Espíritu está diciendo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y sufrir quiere decir no la soportarán, no la resistirán, le harán oposición, se levantarán contra ella, no querrán hacerla, porque es que esa sana doctrina pone delante del ser humano aquellas cosas que nosotros hacemos porque somos pecadores. No queremos escuchar quiénes somos, no queremos que Dios nos diga quiénes somos, no queremos que Dios nos confronte. Y como dijimos en un estudio anterior, dijimos, es que Dios tiene que confrontarnos, Él nos redarguye. Esa es nuestra tabla, ese es nuestro salvavidas. Que Él nos confronte nos permite vernos. Permite Dios, su palabra es un espejo, que nos veamos en ese espejo, veamos nuestra imagen que refleja nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de entender, nuestra manera de creer y de hacer. Y esa manera de ser se aleja totalmente de lo que Dios quiere. O fallamos en muchísimas cosas, aunque creamos que estamos bien en otras. El peligro, está diciendo Dios, es que si la sana doctrina no es tomada completamente, y si el pueblo que dice que es de Dios no la ejecuta, si tú y yo no la obedecemos, no la apreciamos, no la practicamos, la vivimos, nosotros estamos en peligro. Era eso lo que el Señor estaba diciendo. El Espíritu tomó esto y lo transmitió para que tú y yo hoy sepamos que ese tiempo está delante de nosotros y que como está delante de nosotros tenemos que revisarnos. No es posible pasarlo de largo. Voy a la primera, vamos a repasar. La primera, el primer elemento de esta declaración, porque vendrá el tiempo. Segundo, en que no sufrirán la sana doctrina. Tercero, ahora habla de una condición que estará presente en ese tiempo, es la comezón de oír. Comezón de oír. Volvamos un poquito hacia atrás. En Atenas había comezón de oír, pero no era el tiempo. Ni había un levantamiento como el que ahora se explica. Y dice, comezón de oír. En la vida natural, en la vida que vivimos cada día, nosotros sabemos que el comezón es una picazón que se siente en alguna parte del cuerpo y que provoca la urgente necesidad de rascarse y puede llegar a ser tan desesperante que se convierte en algo molesto, en algo incómodo, algo que no podemos controlar y que tenemos la urgencia, la necesidad de volver a rascarnos, aun cuando eso desgarre, aun cuando eso nos haga daño, aun cuando sangremos. Hay una urgencia de tratar de calmar esa comezón rascándonos. Ahora dice el Espíritu Santo que la comezón de oír será un aspecto que caracterizará a las personas que no sufren la sana doctrina. Veamos ahora. Comezón de oír.
esa comezón de oír controlaría a las personas. Los llevaría a buscar información cada vez más, cada vez una cantidad mayor, cada vez una cantidad de noticias diferentes. Estarían todo el tiempo en eso. Comezón de oír, no podrían detenerse. Comezón de oír, no podrían dejar la esclavitud que esa condición los inclinaba a tener. Sería una adicción, algo que no se puede dejar, algo que tomó como esclava la voluntad. Ellos, al tener esta comezón de oír, no podrían hacer otra cosa sino tomar acciones específicas que el Espíritu se encarga de mostrarla. Quisiera que viera condición, comezón de oír, acciones para satisfacer esa comezón. Primera de ellas, ahí la encontramos. La frase se amontonarán maestros. Quiere decir, si amontonan, son acumuladores. Lo repito, si amontonan, acumulan maestros. Por lo tanto, hay una motivación, hay una fuerza que los hace hacer eso. Acumularán personas, las tomarán como maestros, y un maestro es el que enseña para ayudar, pero hay maestros que enseñan para no ayudar, para dañar, pero tienen algo que captura la atención y esa atención va a internalizarse para hacer algún efecto bueno o malo en la vida del estudiante, en la vida del discípulo. De manera que aquí dice, amontonarán maestros. Y esto, el segundo elemento intrínseco a esto es que esos maestros, esa elección de maestros, estaría basada en un criterio específico. Y allí dice, conforme a sus propias concupiscencias. Conforme a sus propias concupiscencias. La buena enseñanza de Dios es confrontarnos para que veamos que hay concupiscencia en nuestras vidas. La palabra concupiscencia en sentido real, el sentido significado más puro es un fuerte deseo. Pero en el contexto bíblico, cuando se habla de concupiscencia, se está hablando de fuertes deseos tan grandes, tan intensos, por saciar aquello que apela a la satisfacción de la carne. La carne en la Biblia, una tendencia ética que nos lleva al mal. Por lo tanto, cuando dice aquí, amontonarán maestros conforme de acuerdo al criterio de que satisfaga sus deseos, que sus enseñanzas satisfagan sus deseos. Esto es a lo que nosotros debemos prestar mucha atención. El Señor dice, personas en ese momento serán aquellas que, dice, teniendo comezón de oír, amontonarán maestros y no sufrirán la sana doctrina. Hay una posición, hay una postura, hay una determinación. No resistir lo que Dios dice, rechazar lo que Cristo dice. No tener nada que ver con aquello que Dios nos enseña debe ser margen bien delimitado en nuestras vidas, su ley. Aquello que nos permite tener coherencia, aquello que nos permite no hacernos daño ni hacer daño al prójimo. Quitar eso, no querer tener ninguna relación con Dios, no sufrir la sana enseñanza, no tener nada que ver con Jesucristo, no querer saber que soy pecador o pecadora, no querer saber que yo necesito salvación, no querer saber que si no busco el perdón de mis pecados, si no empiezo a nacer como una persona nueva en Dios, no voy a tener una eternidad con Él. Que habrá
perdición eterna para mi vida. No querer saber de eso, sino solo maestros que enseñen cómo alimentar, cómo nosotros promover, cómo tener esa satisfacción o cómo hacerlo de nuestros deseos más impuros. Esa búsqueda, esa acumulación, es a lo que Dios nos está llamando la atención. Y está diciéndonos que estas personas no se sentirán satisfechas con uno o con dos, sino que acumularán. Cuando nosotros vemos programas por televisión donde muestran a algún ser humano que ha sido atrapado en acumulación, se les llama, es una patología, los acumuladores. Son personas que por compulsión tienen que tener sus casas llenas de todo, aunque no lo necesitan. A veces ni siquiera pueden caminar. Pero esas personas no pueden detenerse. Dios está diciéndonos en este tiempo que hay personas que acumularán maestros para satisfacer sus concupiscencias. Y esto los llevará a rechazar la verdad. Rechazar la verdad. Dice, apartarán sus oídos de la verdad. Comezón de oídos, atracción pero profunda hacia la acumulación de aquellos que enseñen cómo satisfacer los deseos fuertes, prominentes, imperiosos que hay en el corazón de aquel que no ha recibido la verdad de Dios. En esa dirección entonces apartan sus oídos. Sí queremos oír, pero no eso. Sí tenemos comezón, pero no queremos eso. Sí queremos noticias, sí queremos información, sí queremos enseñanza, pero no la de Dios. Ese apartar tiene que ver con un acto voluntario. No es algo que ocurre de manera coincidencial, sino que a propósito apartan sus oídos de la verdad, no de la mentira. No, la mentira es lo que están buscando, pero apartan sus oídos de la verdad. Y la verdad, volvemos a ponerlo en este contexto, quiere decir la sana enseñanza. No querer saber de Dios, no querer saber de Cristo. Un rechazo consciente que se convierte en una práctica voluminosa, una práctica fuerte, una práctica que subyuga, esclaviza, una práctica que se ha convertido en algo común en el mundo de hoy. Si la verdad del corazón se llena de fantasías, entonces, por eso dice aquí, y se volverán a fábulas. El corazón fue hecho para ser llenado de la verdad. Dios nos creó para ser personas anhelantes, deseosas de buscar la verdad, de estar en contacto con ella. Vuelvo a repetir lo que Cristo dijo, porque la verdad os libertará. Ser libres no es hacer lo que nosotros queremos. Ser libres es observar los márgenes que Dios nos da para que vivamos dentro de esos márgenes la libertad que no nos expone ni nos empuja al peligro. Cuando alguien busca oír porque tiene comezón y amontona maestros según su propia concupiscencia, esa persona se queda con un hueco, un vacío que tiene que ser llenado. Y lo llena de eso, de lo transitorio, de lo que hace daño, de lo que enferma, de lo que corrompe. Pero hay una satisfacción que solo se vive a nivel de esa tendencia ética que nos conduce al mal, que la Biblia llama carne, vieja naturaleza. Y por eso cada paso, cada sorbo que se bebe, cada experiencia que se tiene, hunde más a la persona en su esclavitud. Ahora, si para acallar la conciencia necesito que alguien me celebre lo que yo digo que es bueno, entonces buscaré maestros, amontonaré maestros y mencionaré a esas celebridades como mi punto de referencia para seguir siendo lo que yo quiero.
Dios está diciendo que esa es una señal de los tiempos. Dios está diciendo que ese rechazo continuo a la verdad solo llena al ser humano de fantasías. La palabra que usa es fábulas. Fábulas son cuentos. Son cuentos que parecen bonitos, buenos, pero son cuentos, son vanidades, son cosas que no realmente no tienen peso, que provoque conexión, que provoque bendición con la eternidad. No tenemos nuestros corazones con la verdad, sino con la mentira, con las fábulas, con el cuento. Y entonces nos convertimos en personas que empezamos a ver la verdad como si fuera un espejismo y empezamos a ver la verdad de Dios, como si fuera una mentira. Hay una inversión completa en el ser humano. Y en lugar de buscar maestros que nos edifiquen con la buena enseñanza, buscamos personas que nos edifiquen para seguir viviendo de acuerdo a nuestras concupiscencias. En el tiempo que vivimos, tenemos esto. Una declaración completa y absoluta en contra de la verdad fue hecha. Y se dice que desde el 2016 el ser humano vive en un mundo post-verdad. Que ya la verdad no existe, que no hay que creerla, que cada uno tiene su propia verdad y porque tiene su propia verdad es válida para esa persona, pero no tiene que ser válida para nadie más. Que hay grupos que tienen sus verdades, que las han creado y fabricado, pero que eso no tiene nada que ver con el otro grupo que fabricó otras verdades y que para ellos son su verdad. Al equiparar la verdad tuya, que tiene el mismo peso que la mía o las nuestras, entonces la verdad no existe. Es totalmente localizable, no es absoluta, no trasciende. Y de esa forma se saca inmediatamente al Dios veraz que tiene la verdad, que la ha transmitido, y se le dice que es falso, que no existe, que eso es un mito, que es una fábula. Escuche bien, amontonar maestros porque se rechaza la verdad, la sana enseñanza, y amontonar maestros para oír lo que la carne, el pecado grita, quiere para ser satisfecho. En ese momento la persona inmediatamente empieza a caminar sobre la base de la fantasía, de la mentira. Y es interesante, digo, porque en este tiempo, cuando recibimos una noticia, regularmente preguntáramos, ¿y es verdad? En este tiempo, las noticias se han convertido en fábulas. De ahí el término tan común ahora de los fake news. Cualquier noticia puede ser falsa, cualquier noticia puede ser mala, cualquier noticia nos puede engañar. De allí la profusión de ideas, ideologías, tendencias, creencias, modas, estilos de vida, que nos llegan permanentemente queriendo capturar nuestra atención y llenarnos de esas cosas. Porque estamos viviendo fantasías que apelan a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias. Y es más fácil creer lo que me satisface, lo que está bien conmigo, lo que me parece, tú ves, así es que yo pienso, eso es lo que yo creía, que entender que la buena enseñanza que viene de Dios y que Cristo certifica buena para nosotros, no es tan apetecible, no es tan atractiva, porque esa enseñanza me confronta y me dice, no, es que los impuros no entran, no, es que el pecado te lleva a muerte, no, perdón, es que no te puedes salvar a ti mismo. Y cuando estas cosas llegan a nuestras vidas y hemos estado, siendo llenados de la mala enseñanza, rechazamos lo que Dios nos muestra para nuestro bien. Hoy nosotros tenemos
muchos maestros. Realmente cualquier persona ahora puede verdaderamente tener un almacén lleno de maestros en su interior. Porque miren, ahí están las personas que ha creado la tecnología, que son maestros. Se han hecho celebridades. Están los buenos, los que enseñan buena enseñanza, y están los que enseñan malas enseñanzas. Como esto es un asunto de escoge lo que tú quieras. Entonces, Dios dice que frente a esa cantidad enorme, si tú o yo hemos rechazado la sana enseñanza, caeremos indefectiblemente en la elección de maestros, de buscar maestros conforme a nuestras enseñanzas. Hoy hay muchos, se les llaman influencers, se les llama youtubers, se les llaman blogueros, que hay buenos y que no hay buenos, eso está claro. Pero el que ha rechazado la sana enseñanza va a tener un sinfín de personas a quienes escoger, maestros a quienes escoger, que van a impactar sus vidas con lo que ellos creen, con lo que ellos, sus criterios, sus tendencias. Hay personas en el día de hoy que tienen millones de seguidores, pero sus enseñanzas no están acopladas al deseo de Dios. Hay muy pocas personas que así están en el día de hoy. La mayor parte no lo son así, pero hay otros maestros. Hay otros maestros que han estado enseñando cosas muy malas para la humanidad y que en el día de hoy se levantan como celebridades. Y solo voy a mencionar algunos. Menciono, por ejemplo, a Bill Gates, quien está diciendo lo que dice y haciendo lo que dice por el poder económico que tiene, por la forma en que ha influenciado al mundo con su tecnología. Y porque son famosos, muchos entienden que lo que dicen, si ellos tienen éxito, entonces lo que enseñan debe ser bueno. Su famosa fundación, ese es uno de los maestros de este tiempo. Ahí está Kissinger, tiene años enseñando que es necesario imponer al mundo un nuevo orden mundial, que es necesario despoblar al mundo, que es necesario bajar la cantidad de moradores de la tierra. Y es un hombre muy famoso. Porque es famoso y tuvo mucho poder político, se entiende que sus enseñanzas sean buenas. Ahí está el señor Soros, un hombre multimillonario que regala su dinero, mucho de su dinero, para que el mundo cambie su manera de pensar, específicamente que deje de creer en la vida tal y como Dios la plantea, que deje de creer en que asesinar, abortar es malo. Lo plantea como algo bueno para la tierra. Una cantidad de enseñanzas que vienen de esas celebridades, de esos maestros. Y Dios está diciendo, si tú te apartas de la buena enseñanza, terminarás creyendo esas fábulas. Porque al final estas cosas solo llevan a la destrucción y a la muerte. La palabra de Dios dice en Tito 1:15 que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios con esto? Que las personas que piensan de esa forma, que han corrompido su vida porque han dado lugar a que lo sano se vaya, ellos lo rechacen y entre lo enfermo, esas personas, para ellas no hay bien ni mal. Eso quiere decir, no hay principios, no hay virtudes, no hay ética, no hay moral. Todo es lo mismo, todo es igual, todo depende de cómo tú lo veas, todo depende de si te satisface o no. Y en ese todo depende de cómo pienses, depende de cómo quieras. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. A la luz se le llama tinieblas y a las tinieblas se le llama luz. A lo amargo se le llama dulce y a lo dulce amargo. Es decir, aquellas cosas que Dios establece, bien versus mal,
tinieblas, oscuridad, gobierno del maligno, versus luz, Jesucristo. Todo esto es desechado porque no se quiere la buena enseñanza, sino la mala. Hoy, la verdad de Dios es impopular, totalmente. Irrita oírla, molesta. Hay personas que se enfadan grandemente. Hay personas que insultan a los que como yo y como todos los que predicamos la palabra de Dios, nos insultan, nos menosprecian. No lo están haciendo a nosotros, realmente nosotros repetimos lo que dice Dios. Es un rechazo a Dios. Así como Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, generalmente Cristo le dice: es a mí que tú me estás persiguiendo. Es contra mí que tú estás dando patadas contra un aguijón. La buena enseñanza es aburrida. ¿Quién va a perder tiempo en eso? La buena enseñanza, dicen, limita la libertad. Tú te estás perdiendo todo. Y vuelvo a decir, es necesario que en este tiempo tengamos esto muy presente, porque, hermanos míos, es necesario que lo tengamos muy presente, porque estamos viviendo en ese tiempo, y eso no se queda en ese punto. Yo voy solo a leer 2 o 3 frases, párrafos, de un reporte nuevecito que acaba de salir, hecho por el relator especial de las Naciones Unidas que tienen que ver con la religión. Y este hombre acaba de publicar un informe, se llama Libertad de Religión o Creencias. Y allí él se llama Ahmed Shaed. Y él dice algunas cosas. Y dice cosas que nos van a llamar la atención. No podemos... Quizás en algún momento podamos ir párrafo por párrafo, pero el informe en que él ha emitido dice que hay una profunda preocupación por las campañas de grupos religiosos, los cristianos entre ellos, que tildan de, escuche bien ahora, tildan de inmorales a los que abogan por la igualdad de género, alegando que la ideología de género es mala para los niños, que es mala para la familia, para la tradición y la religión. Este hombre insiste en decir que se opone a que defender los valores tradicionales enraizados en interpretaciones de las enseñanzas religiosas acerca de los roles sociales del hombre y de la mujer, según una alegada diferencia física y capacidad mental, llamando a menudo al gobierno a sostener políticas discriminatorias, él las llama así. Él dice que esto no puede ser, no puede continuar, esto no puede ser llevado más a la práctica. Hay muchas cosas. Él demanda, por ejemplo, que el aborto, que los gobiernos lo hagan necesario para que los médicos no puedan objetar en conciencia y no puedan negarse a practicar el homicidio prenatal. Todo esto es parte ¿de qué? De esto que estamos hablando. Llegará el momento en que al rechazar la sana enseñanza, entonces se va a propiciar el que las conductas, y más que conducta, la forma de vivir que Dios nos dice que es necesaria, no asesines, no levantes un mal testimonio contra tu prójimo, no codices las cosas de tu prójimo, no adulteres. Cada una de las leyes que Dios trae a nuestras vidas para confrontar que nuestros deseos están mal, en este momento ha llegado el momento de decir, no, lo que está mal es eso. Lo bueno es que nosotros podamos hacer o seguir siendo o haciendo lo que nosotros querramos. Cuando se levante desde arriba esta oposición, entonces usted y yo debemos decir, el tiempo del cual Dios habló ha llegado. Y si ha llegado, mis hermanos y mis amigos, como ha llegado, como es real que ha llegado, Dios está diciendo, aunque el ser humano deseche la verdad, aunque insista en que esa verdad debe ser repudiada, aunque se levante en contra de ella, Dios sigue diciendo, esa verdad es buena,
para tu vida. Esa verdad es necesaria que la oigas, que la conozcas y que la vivas, que la aceptes, porque esa verdad te va a evitar no solo desastre en tu propia vida, las consecuencias que van a traer, sino en tu vida eterna. Cuando se insiste en oír a los maestros que facilitan la vida, dando permiso y licencia para que hagamos todo, nunca se dice cuáles son las consecuencias. Y esto es lo que Dios quiere decirnos. A ti, mamá, papá, joven, hijo, hija, niño, niña, Dios nos está diciendo a todos que es necesario saber que este fenómeno ocurriría al fin del tiempo, que estas cosas se levantarían en contra de la buena enseñanza, pero que tú y yo tenemos que prestar atención al Dios veraz, a Jesucristo que es la verdad, al Espíritu de verdad que nos enseña toda verdad, para que podamos permanecer firmes y fieles a pesar de todo lo que se levanta. El Señor abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón y nos dé la disposición de hacer su voluntad. Vamos a orar. Y yo quisiera que tú pensaras no solo en este momento, sino luego en estas cosas. Búscalas, ahí están. Debes saber que se trabaja para esa dirección, borrar todo lo que tiene que ver con Dios y nuestra respuesta a lo que Dios nos pide para establecer fantasías, cosas que a la larga traerán gran dolor a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento, por lo que tú nos enseñas, lo que podemos aprender. Gracias porque tú nos revelas de antemano qué cosas ocurrirían en algún momento y ese momento está delante de nuestros ojos. Ante todo esto, Señor, suplicamos que tu Espíritu Santo sea el que nos convenza, que sea tu Espíritu Santo que revele a nuestras vidas que no es un tiempo ligero, no es un tiempo como cualquier otro, es un tiempo específico. Y en este momento, en este tiempo, en esta época de la historia, tú nos llamas a afirmarnos en la sana enseñanza, a afirmarnos en la verdad, a buscar la verdad para ser libres. Señor, que la esclavitud que el hombre califica, el hombre de este tiempo califica, cuando los que te seguimos queremos, Señor, hacer tu verdad, tu propósito en nuestras vidas, que esa esclavitud, esa inversión de lo que es ser libres, libres para hacer los deseos de nuestros corazones, cada uno de nosotros lo comprenda. Cada uno de nosotros, Señor, se afirme en que cuando tú declaras libertad, el mundo y la libertad del mundo no pueden sostenerse. Un día juzgarás, un día vendrás y tendremos que darte cuenta, Señor, de cuánto caso hicimos a tu verdad, a tu sana enseñanza y cuánto quisimos que nuestras vidas la vivieran. Bendice cada familia, bendice cada hogar, bendice cada persona, bendice cada decisión que hagamos. Bendícenos en este tiempo, Señor, con búsqueda genuina, íntegra, sana delante de ti, para que podamos ser llenados, no de fantasías, de mentiras ni de engaños, sino llenados con tu perfecta voluntad. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén. Un saludo fraternal. Permanezca firme, permanezca firme. El Señor quiere y espera eso de ti y de mí en esta hora. Desde aquí, Guillermo Sanabia, Felipe Fermín y Carlos Martínez y esta servidora los saludamos con mucho amor en Cristo Jesús. Hasta próximo estudio bíblico.